Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otro video más y esta vez queríamos hablar un poco sobre los comandantes legendarios que están ahora y porque hay mucha gente que pues está empezando y quiere mejorar sus comandantes legendarios, ¿no? Entonces, ¿qué comandantes legendarios mejorar? Esto es algo muy importante si es que nosotros estamos ahorita a full, pues con las mejoras de un comandante en específico. Como ya lo tenemos que saber, existen tres especialidades, ¿ok? Aquí en el juego para poder especializarte. Está la infantería, la arquería y la caballería. Ahora, depende de ti cuál vas a elegir. Yo te recomiendo que te vayas o por infantería o por caballería. La arquería pues no está tan top que digamos, aunque si tienes una sola marcha, en unas marchas mixtas que vayas a sacar al campo de batalla, vas a tener a Suhelian y Herman que están súper en el podio, ¿ok? Así que, pues, al principio no es la mejor opción irse por arquería. Yo de verdad te recomiendo infantería porque al principio te recomienda muchos comandantes, equipamiento y todo esto para la infantería. Ahora, sabes que los comandantes legendarios empiezan a salir los buenos en KVK 3, ¿ok? Te estableces en KVK 3 cuando empiecen a salir las ruletas de los comandantes de temporada de conquista, que quiere decir temporada 4, ya salen en temporada 3, pues lo que vas a hacer es elegir los comandantes más fuertes, ¿ok? No te vayas a elegir comandantes que no sirven, como por ejemplo Julio César, Cao Cao, Barbarroja, que es Federico. No te vayas por ninguno de esos, ¿ok? Mulan, nada de eso, miro. Esos son comandantes de taberna. Como ya sabemos por aquí, pues prácticamente tenemos unos comandantes que salen en la taberna, ¿ok? Que es este sitio que tenemos por aquí, que es la taberna legendaria. Aquí prácticamente pues te van a salir unos comandantes muy espectaculares, ¿ok? Que son los comandantes que vas a tener aquí. Prácticamente que son estos, ¿ok? Está Julio César, está Federico, está pues Cao Cao, está Martel, está el Cid, Mehmet. Estos comandantes no se deberían sacar, ¿ok? Estos comandantes no deben sacarse. Entonces, prácticamente que no vamos a buscar estos comandantes. Estos comandantes van a salir desde KVK 1, KVK 2. En KVK 3 te van a salir los comandantes que sí son espectaculares, ¿ok? Como lo son los comandantes Huo Kubin, ¿ok? Como lo son los comandantes Huo Kubin, Liu Che, también vamos a tenerlo por aquí. Liu Che, Guan Yu, Suhelian, William Wallace, Gorgo, Escipión, Juana Prime, hasta Heraclio, bro. O sea, Heraclio no nos hemos arrepentido de sacar este comandante porque nos sirven para dos cosas súper importantes en el juego para un free to play, que es una buena guarnición de tu ciudad y también te va a ayudar bastante por aquí a hacer AOE. O sea, ese AOE tan necesario que tenemos que hacer, este comandante nos va a aportar bastante beneficio. Entonces, este comandante ya es un poquito viejo, pero todavía sigue siendo lo más meta, lo más top que tenemos ahorita en el juego, ¿ok? Entonces, prácticamente que lo que tenemos aquí es un super comandante que es Heraclio. Guarnición y también va a ser comandante de AOE. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a tratar de buscar los comandantes que nos van a dar la máxima cantidad de beneficios. Yo jamás me he arrepentido de tener este comandante Heraclio, que la verdad es que es un comandante que beneficia bastante. Entonces, cuando llegues a KVK 4, ¿cuál va a ser tu horizonte o tu norte? O lo mejor que vas a estar haciendo sería decidiendo con qué especialidad vas a ir. Si vas a ir por infantería, tienes que elegir a Liu Che, ¿ok? Liu Che es el mejor comandante de infantería ahora, ¿ok? Le pega 5 objetivos y pega muy fuerte. Entonces, el comandante Liu Che sería muy buena opción. Si ya tienes a Alejandro, si ya lo tienes, pues puedes juntarlo Liu Che con Alejandro, ¿ok? Y van a hacer una marcha muy top, pero demasiado top. Ya hemos sacado un video en el pasado de que esta marcha la usan mucho las mayores cantidades de ballenas, ¿ok? Entonces esto la verdad es que está muy interesante por aquí. Entonces bueno, prácticamente que lo que tenemos es un comandante espectacular, Liu Che, Alejandro. Ahora, si no tienes Alejandro, yo te recomendaría que sacaras a Liu Che con Escipión, ¿ok?
pero prácticamente que las dos marchas predilectas ahorita sería Liu Che con Alejandro, y la segunda marcha de infantería sería Guan Yu Escipión, ¿ok? Serían las dos marchas que yo recomendaría en estos momentos para darle a full y con todo. Entonces, estas serían las dos marchas que yo recomendaría para la infantería. Si es que pues llegas a KVK 3 y no sabes qué mejorar, pues están estos 4 comandantes aquí para darle con todo, ¿ok? Con la caballería, bro. La caballería es algo muy interesante que tenemos aquí, porque existen pues dos marchas muy fuertes que las puedes juntar, ¿ok? Que sería Nevsky, Juana Prime, ¿ok? Nevsky, la verdad es que está un poquito viejito, pero sigue sirviendo. Nosotros tenemos a Nevsky, la tenemos con Juana, y como Juana pega en AOE, pues todavía pega fuerte el comandante. Aunque pues un poco ha bajado un poquito su nivel de power, pero Nevsky y Juana todavía siguen funcionando muy bien. Tienes que tener, por cierto, equipamientos muy buenos para que te respondan bien. Otro comandante súper espectacular sería Huo Kubin con William, ¿ok? Prácticamente que se usa muchísimo. Huo Kubin con William se usa en todos lados, ¿ok? En toda guerra vamos a ver nosotros por aquí Huo Kubin con William o Huo Kubin con el mismo Nevsky, pero o sea, si quieres mucho power a un solo objetivo, Huo Kubin Nevsky, ¿no? Huo Kubin Nevsky. Si quieres AOE, Huo Kubin Juana o Nevsky Juana, ¿ok? Quieres AOE y caballería. Y esto, la verdad es que muy interesante lo que tenemos aquí. Otra tanda, una tercera que hemos visto, ha sido Xian Yu con William. La hemos visto bastante también. Los dos le pegan a 3 objetivos, así que todavía están usando mucho Xian Yu, que es el comandante, que creo que nunca lo hemos sacado, nunca lo hemos desbloqueado. O sí, a ver, lo hemos desbloqueado, pero nunca lo hemos mejorado, que es el comandante Xian Yu con el comandante William, ¿ok? Que es Guillermo. Entonces es muy interesante que los dos pegan en modo AOE a 3 objetivos. Así que, chicos, esto lo he visto bastante por ahí. Ahora, la última opción que yo te daría para mejorar en KVK 3 sería la arquería. Como ya tú sabes, la arquería no es una cosa tan top. Así que, pues, prácticamente que en este momento tenemos a un Sugelian, que vaya que está demasiado fuerte. Le pega a 5 objetivos, ¿ok? Y es una locura de comandante que tenemos aquí. ¿Con quién va este comandante? Pues va con el comandante Herman. También están espectaculares de fuerte. Es la única dupla que tiene la arquería. Por eso es que yo digo que la dupla que se va a venir de arquería tiene que ser muy top, porque la arquería no tiene tantas opciones, ¿ok? Aunque una segunda dupla podría ser Boudica, ¿ok? Podría ser Boudica si es que pues te quieres ir con furia y con la arquería. Podría ser Boudica con el comandante Yi Son-Ye, ya que el comandante Yi Son-Ye pues tiene su museo, y con el museo la verdad es que le han sacado un museo muy bueno a Yi Son-Ye. Entonces podríamos decir que todavía el comandante Yi Son-Ye da para más, da para mucho más. Así que podría ser una segunda dupla, aunque no es muy fuerte, ¿ok? Entonces ahí tienes que estar viendo siempre en KVK 3 qué es lo que más te conviene. Infantería, caballería o arquería. Como siempre te recomiendo que tengas a Liu Che, demasiado fuerte con Alejandro. Y si tienes a Alejandro, espectacular. Si tienes Escipión, pues Escipión primario, Liu Che secundario. Ahora, si quieres una segunda marcha, podría ser Guan Yu con Escipión, pero ya no recomiendo mucho mejorar a Guan Yu, ya que es un comandante un poco antiguo. Entonces pues no lo recomiendo mucho. Así que en este momento pondría una sola marcha con respecto de la infantería, a menos que la otra forma en que podría juntarlo sería William Wallace con Liu Che. Pero lo que pasa es que lo que pasa es que Liu Che con Alejandro están demasiado top. Tú no ves mucho en guerra, o sea, podemos ir rápidamente por acá, ¿ok? Podemos ir rápidamente a una guerra que estamos teniendo en este Kingsland, ¿ok? Vamos a ver si están peleando. Pues no vas a ver muy poquitos William Wallace, ¿ok? O sea, prácticamente que es algo muy poquito lo que ellos despliegan el poder aquí con William Wallace, ¿no? A ver, vamos a ver, todavía están en pelea. Sí, si nos ponemos a ver cuántos William Wallace hay, bro. Habrá 1, 2, pues no hay muchos. Lo que hay es Liu Che con Alejandro, ¿ok? Si tú te pones a ver aquí, vamos a ver en esta concentración un Liu Che, estos dos Liu Che, a ver qué es lo que tiene el secundario. A ver, Liu Che, a ver. Vaya, se desapareció, bro, desapareció.
A ver, por acá. Algún Liu Che. Aquí están estos Liu Che. Veamos los secundarios cuando vayan a sacar un daño de habilidad. A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que no se dejan pegar muy bien, ¿ah? Seguramente están usando... A ver, Liu Che... Pues no podemos ver, ¿ok? No podemos ver. Pero lo que sí se está usando bastante, bro, es Liu Che con Alejandro, ¿ok? A ver si sueltan la habilidad del segundo comandante. Vaya, no lo podemos ver porque están corriendo, ¿ah? Pero, bro, es lo que podemos ver, ¿ok? Es lo que podemos ver. Cada vez, a ver, Liu Che, a ver, a ver, a ver. No. A ver, algún Liu Che. Mira, ahí hay un William Wallace. El único William Wallace que hay. Por eso es que no lo recomendamos mucho porque prácticamente que no es lo más top. Es muy delicado el William Wallace. Así que yo me quedaría con Liu Che, Alejandro. O Escipion, Liu Che o Guan Yu con Escipion, ¿ok? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con lo que vayas a mejorar porque en los directos hemos estado viendo que compañeros han estado mejorando a William Wallace y a Gorgo, ¿ok? Y lamentablemente Gorgo es demasiado lenta para el campo de batalla y William Wallace es demasiado débil, delicado, ¿ok? O sea, le pegan durísimo y no aguanta mucho. Pero ojalá ustedes puedan establecer un buen comandante para su especialidad, ¿ok? Sea la que sea. Si es arquería, bro, Zhou Liang, el chinito que estamos viendo por acá, ¿ok? Zhou Liang con el comandante Herman. Esa es una dupla mortal ahorita, ¿ok? Te van a dar muchísimos kilos 2. Nosotros no lo tenemos a Herman porque lamentablemente no tengo tantas cabezas legendarias, porque si no sacáramos al comandante porque está muy fuerte, ¿ok? Tiene acumulaciones, funciona muy bien con su Helian. Entonces es un comandante que, vaya, que es demasiado bueno, bro. Es demasiado bueno. Es muy... a lo largo del tiempo va generando mucho más daño, ¿ok? Con ese veneno que tiene espectacular el Herman Prime. Entonces, ya saben, chicos, lo mejorcito tienen que estar ustedes sacando. No se fijen, ¿ok? En comandantes que no están en guerra. Cada vez que ustedes vayan a salir o cada vez que les recomienden a alguien, algún youtuber, a alguien en el estilo de que ustedes están buscando algún comandante por ahí, busques consejos, un amigo que te esté recomendando, lo primero que tienes que ver son guerras, ¿ok? Cuando nosotros sacamos guerras, tú te tienes que ir a ver, bro. O sea, ¿qué es lo que está sacando la gente? ¿Con quién? ¿Cuál es su segunda marcha? Trata de ponerte que si 10 minutos viendo los comandantes que más están sacando por aquí y ya tú te vas a dar cuenta de lo que está mandando ahorita en el campo de batalla, ¿no? Mira, Liu Che, hay Nevskis, hay Guan Yu. Ese Guan Yu estoy seguro que está con Escipion. Hay Huokubines. A ver, ¿con quién está Huokubin aquí? A ver cuál es el secundario, si sale. No, no salió. Vale. Son cuestiones, bro, que si tú te pones a ver detenidamente, ahorita porque pues están peleando así un poquito como recelosos, no están recibiendo mucho daño y eso, pero si te pones a ver exactamente sus secundarios, vas a ver que puedes ver cuál es el secundario y qué es lo que beneficia esa marcha, ¿ok? Cómo lo están sacando, qué es lo que hacen, por qué lo hacen, ¿ok? Entonces esta es la mejor forma de ver en estos reinos Imperium, que la verdad es que es muy interesante lo que vemos, ¿no? O sea, si nos venimos para acá y vemos la alianza, vamos a ver alianzas con 6 estrellas y todo esto, y vamos a ver que los jugadores de aquí sí, pues, tienen mucho power, y es porque tienen las mejores opciones con el daño que hacen cada uno. Entonces eso es algo que te tienes que fijar bastante por aquí, que nos tenemos que fijar bastante, porque sin esto no podríamos decidir cuál es mejor ni qué es mejor. Porque no lo usa nadie, como el William Wallace, ¿no? Prácticamente yo no te podría recomendar a ti sacar a William Wallace cuando no los vemos en las guerras, ¿ok? Yo tengo a William Wallace, pero es un comandante que no nos ha resultado, lamentablemente no genera kill points. Mira, en lo que lo hemos sacado con las 5 marchas, mira lo que nos ha dado nada más, 4 millones de kills. Eso es todo lo que nos ha dado en este KVK. Ahora, si nosotros nos vamos a Liu Che, claro que Liu Che es más viejo, 90 millones de kill points. Entonces tú me dirás, ¿no? En este momento tú me dirás, ¿qué es lo que estás viendo? O sea, estás viendo un comandante demasiado power aquí. 90 millones que ha salido, pues, hace 9 meses más o menos. Pero hace 9 meses no es para que tuviéramos esto. Tendríamos que tener menos si el comandante no fuera tan efectivo. Como es tan efectivo, pues fíjate lo que nos da. Él ha salido el 9
del 2023. O sea que prácticamente tenemos un año con este comandante, ¿ok? Porque yo lo maxié, apenas salió, lo he maxiado. Entonces, 90 millones de kill points. O sea, el comandante que tengo más kill point sería Guan Yu, que tiene un total de 172 millones, pero es porque ha salido en el 2020. Ya han pasado 4 años desde aquel entonces. Pero fíjense la cantidad también de kill point que nos ha dado. Y bueno, prácticamente que en un año Liu Che nos ha dado la mitad, más de la mitad de lo que hemos sacado con Guan Yu en 4 años. Entonces, para que ustedes vean cómo está de poderoso el comandante Liu Che. Pero William Wallace no va por ese camino, ¿ok? William Wallace se está quedando demasiado, muchísimo. Ahora tal vez es porque, por supuesto, les tenemos los mejores equipamientos a Liu Che. Puede ser, ¿ok? Pero William Wallace, lamentablemente, no ha sido el comandante que estábamos esperando, ¿ok? No sé qué va a pasar en el futuro con este comandante. A lo mejor salga algún comandante que beneficie a William Wallace en el campo de batalla, ¿ok? Así como en algún pasado salió Harald, que era mi comandante favorito, y después le sacaron Pakal mucho tiempo después. Entonces puede ser que a William Wallace le saquen pues un comandante que vaya con él, ¿ok? Que se enfoque con el comandante William Wallace, que funcione con William Wallace. Puede ser a futuro. Entonces son cuestiones que tenemos que saber de los comandantes legendarios. Aquí podríamos hablar muchísimo de comandantes legendarios, pero lo más interesante que tenemos ahorita son esas 3 duplas con cada especialidad. Caballería, Huokubin, Nevsky, Huokubin, Juana. Nevsky, Juana también, ¿no? Esas son las duplas que se podrían sacar. Infantería, Liu Che, Alejandro, Guan Yu, Escipión o William Wallace con Liu Che. Podría ser, pero William Wallace no sería una opción. La primera opción que tendríamos para mejorar en KVK3, ¿ok? Liu Che es la primera opción que tienes que tener. O arquería, Sugelian y Herman. De resto no te recomiendo más nada, bro. De arquería solamente hay una sola marcha que se puede aprovechar en este momento, y es esa. Aunque las ballenas están usando mucho Asurbanipal, ¿ok? Están usando mucho al comandante Asurbanipal, pero solo ballenas, ¿ok? Es increíble lo que este comandante está generando en el campo de batalla. También el comandante Sugelian, ¿ok? El comandante Enrique para rallies, ¿ok? Este comandante muy bueno también. Muy bueno, bro, muy bueno. Eso lo podríamos ver en las guerras también, que Asurbanipal, sobre todo las ballenas más top, están sacando a este comandante al campo de batalla. Eso también hay que observar, qué están sacando las ballenas en el campo de batalla, ¿ok? Entonces, chicos, ojalá que ustedes tomen buenas decisiones y no se vayan pues por consejos que le vayan a dar sus amigos. Ustedes mismos vean las guerras, vean ustedes mismos qué comandantes hay más en el campo de batalla, qué están generando de más, cómo están soltando su habilidad. Son AOE, te benefician bastante, pues todo eso hay que verlo, ¿ok? Chicos, gracias por todo, nos vemos, cuídense. Chao, chao.